Hola amigos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Estamos aquí nuevamente para una clase semanal más de la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos viendo de Levítico capítulo 6 a Levítico capítulo 8. Una porción pequeña, pero a la cual hay que dedicarle mucha atención. Hay que tener muy bien abiertos nuestros oídos. Por cierto, quiero preguntarte, ¿cómo andas de los oídos? ¿Sabías tú que lesiones, inclusive el uso frecuente de medicamento o ruidos muy fuertes pueden dañar nuestros oídos? En México, más del 12% de las personas sufren algún tipo de discapacidad auditiva, que puede ir desde lo más leve hasta asuntos graves. Por eso yo te pregunto, ¿cómo andas del oído? En una ocasión, una persona que necesitaba su medicamento para sus oídos habló a la farmacia y llamó y dijo: oiga, ¿tiene tal medicamento? El de la farmacia le contestó: sí, lo tenemos, claro que sí. El paciente contesta: qué lástima. Bueno, hablo mañana a ver si ya les llegó. Sí que necesita ese medicamento, ¿no te parece? Por eso mi pregunta para ti es: ¿cómo andas de los oídos? De una manera similar a lo que ocurre en el aspecto físico, también nos ocurre en el aspecto espiritual. Tal vez algún evento desagradable, muy desagradable en tu pasado, tal vez puede ser que algún hábito que ya se ha hecho recurrente, estén haciendo que nuestros oídos espirituales no escuchen como debieran de ser. Por eso mi pregunta el día de hoy para ti es: ¿cómo estás de los oídos? Porque lo que vamos a escuchar el día de hoy, necesitamos estar bien de nuestros oídos. La palabra tzav, que significa ordena, es el nombre que lleva esta porción de la palabra del Señor. Y es que el capítulo 6, versículo 9, precisamente dice que Dios le ordena, dice Dios que a Moisés ordena que esto se haga, ordena que estas cosas se hagan. En esta segunda parte del libro de Levítico, en esta segunda porción, que es ya la segunda semana, se repiten algunas cosas, como por ejemplo los 5 tipos de sacrificios. Bueno, algunos dicen que son 6, los 5 tipos de sacrificios que había para el tabernáculo, solamente que se dan en otro orden. Otra de las cosas que se menciona en esta porción es la prohibición de comer grasa de los animales y de comer sangre. Y la última, una de las últimas partes que tiene esta porción es el cuidado que debemos de tener en nuestras relaciones interpersonales con los demás. De este último punto es del que quiero que prestemos mucho oído. Y para eso quiero que me acompañes en Levítico capítulo 6, versículos 2 al 7. Te lo voy a leer en una versión que se llama la Biblia de las Américas. Es una versión muy interesante que nos ayuda mucho en esta ocasión. Dice así: cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, fíjate contra quién es la falta, contra el Señor, pero luego dice, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le haya confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de estas cosas que suele hacer el hombre. Qué interesante. Un pecado que se hace contra Dios, pero se ejecuta en contra de las personas. ¿Y de qué nos habla? De robar o de encontrarse algo que era de alguien, ¿verdad? Y no irlo a entregar. O de recibir en depósito algo y después no querer devolverlo. O también ir y pedir algo y después no regresarlo. Estas son fallas fuertes en cuanto a las relaciones con los demás, en las cuales Dios está poniendo una llamada de atención. Versículo 4. Será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante la extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que haya encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente, hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Sí, había que añadir un 20%. Si tú no sabías de dónde venían el famoso 20% por los cheques que rebotan, bueno, pues viene de la Biblia, precisamente de aquí del Levítico. Añadirá una quinta parte, es decir, la persona que haga estas cosas tiene que devolverlas y además tiene que añadirle un 20% más. Dice, entonces traerá el sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor,
Un carnero sin defecto del rebaño, conforme a la valoración, como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la culpa que sea culpable. Así es. Qué interesante caso, ¿verdad? Es cierto que cuando leemos el libro del Levítico a lo mejor nos puede parecer que el asunto de los sacrificios está muy lejano con respecto a nuestra actualidad, pero ¿qué te parece esto de encontrarse algo y saber de quién es y no devolverlo? O bien tomar lo que no es de uno, o decir que no me prestaron algo. Imagínate, esas cosas son muy de nuestra realidad. De hecho, la Biblia dice, estas son las cosas que el hombre suele hacer. El día de hoy en las iglesias se canta mucho "Cuánto me ama el Señor". ¿Has cantado esa canción? Yo creo que muchos no la sabemos, y de hecho es algo que es cierto. En verdad Dios nos ama, pero yo creo que también sería muy correcto cantar una canción que dijera algo así como "Cuánto ama Dios a mi prójimo", ¿verdad? Porque también eso es cierto. Dios ama a nuestros vecinos, Dios ama a nuestros amigos, a nuestros familiares, inclusive ama a nuestros desconocidos, sea como sea que nos llevemos con ellos. Y ¿sabes qué? Nosotros no somos el centro del universo ni el centro de atención de todo. Dios también pone mucha atención en los demás, y Él quiere que en esta porción nosotros pongamos mucha atención también a los demás. A Dios le agrada que nos llevemos bien con todas las personas, y mientras dependa de nosotros, esto sería muy bueno que sucediera. Sin embargo, el trato con los demás no muchas veces es fácil, y a veces nos hemos distanciado de alguien, y recobrar otra vez esa relación, acercarnos nuevamente a ellos, recobrar otra vez cómo teníamos esa relación como antes, puede llegar a ser un reto. O inclusive piensa en los casos que te son difíciles. Sí, aquellas personas con las cuales no te llevas bien y te tienes que relacionar. Piensa en aquellas personas en las cuales has tenido una fricción, o simplemente el carácter de los dos simplemente no congenia. ¿Será un reto volverse a acercar a esas personas? Inclusive hay algunos casos que tendremos que hacer lo que dice Levítico, un sacrificio. Pero un momento, no es un sacrificio de ir a hacer un carnero. Recuerda que el libro de Levítico nos habla de los sacrificios, sí, de los korbanot, korban en singular, korbanot en plural. Nos habla de que vienen de la palabra karab. ¿Te acuerdas? Esto te hablé la semana pasada. ¿Por qué? Porque un sacrificio tiene la particularidad de acercarnos. Así es. Ese es el propósito de los sacrificios, y eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer en nuestras relaciones interpersonales, con nuestra misma familia, con amigos, con vecinos, con familia política, en fin. A veces llegamos a tener que hacer algún tipo de sacrificio. Cuando algo te cuesta a ti en las relaciones, bueno, pues ese es un tipo de sacrificio. Y la palabra de Dios enfatiza en dos tipos de daños que se ocasionan en estos casos. Te voy a leer primero las acciones, ¿verdad? Pero quiero que veamos detrás de las acciones para descubrir qué es lo que en verdad sucede cuando nos distanciamos de alguna persona. ¿Vale? Piensa en alguna persona en la cual quisieras tú volverte a acercar, y quiero que pienses en esto. Aquí te van las acciones de los que nos dice la palabra de Dios, las prohibiciones. Por ejemplo, la acción es negar lo encargado. Se encargó algo y después no lo regresan. Oye, ahí te encargo esto, y pues simplemente no se hace el favor, no se devuelven las cosas, en fin. Negar lo que nos prestaron. Nosotros pedimos algo prestado y después no lo andamos devolviendo. Oye, inclusive aquí la palabra de Dios dice inclusive tomar lo que no es de uno, robar. Esa es la acción. Y está centrada en las cosas, aparentemente, pero no es así. Lo que se daña no son las cosas, sino lo que se dañan son las relaciones. ¿Por qué? Porque lo que se está afectando es la confianza. Cuando alguien presta algo, lo presta con la confianza de que va a ser devuelto. Cuando alguien te encarga algo, te lo encarga con la confianza de que lo vas a cuidar y que en su momento y cuando se te pida lo vas a devolver. Entonces, cuando esas cosas no suceden, lo que se está dañando es la confianza. Hay otro acto que también daña mucho las relaciones y que parece para muchos no ser tan importante. Dice aquí, testificar sin causa contra alguien. Es decir,
Nadie preguntó, nadie dijo nada y simple y sencillamente no falta quien empiece a hablar mal de alguien. ¿Te ha pasado? ¿Has visto eso? Imagínate, estás en una fiesta, estás en una reunión y alguien pregunta, oye, ¿cómo está? Oye, ¿alguno de ustedes ha visto a fulanito de tal? Y en eso alguien dice, ay, pues yo lo vi muy mal porque... Oye, un momento. Y después de todo eso empieza a decir una serie de cosas en contra de la imagen de esa persona, que puede ser que sean ciertas o puede ser que no lo sean. Sin embargo, ya comenzó a testificar sin causa en contra de una persona. Repito, sea verdad o no, nosotros no debiéramos estar hablando mal de las personas. ¿Por qué? Algunos dicen, pero es que es verdad. No importa, no importa. Sin causa no debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que se daña es el honor. Es algo muy importante. Te voy a leer Proverbios, capítulo 25. Hay dos citas, tengo dos. Capítulo 24, versículo 28. Y la que te quiero leer es 25, 18. Repito las citas para que tú las tengas allí. Proverbios 24, 28 y Proverbios 25, 18. Te voy a leer la de 25, 18. Fíjate lo que dice. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Sí, un martillo, un cuchillo. Oye, todas esas son armas letales. La gente piensa que usar la lengua diciendo algo de alguien no tiene ningún problema, pero son literalmente armas mortales al honor de la persona. Y estas dos cosas, la confianza y el honor, es lo que muchas veces se rompe en una relación y son la causa por las cuales las personas se distancian. Ahora sí, yo quiero que regreses a lo que te pedí hace un momento. ¿Pensaste en alguna persona con la cual quisieras reentablar una relación? Tal vez es un amigo, un familiar que por alguna causa se distanciaron y hoy no logras entender por qué. Revisa si no fue lastimada la confianza entre ustedes. Revisa si no fue lastimado el honor. Puede ser que a ti te parezca poca cosa estas cosas porque tal vez no fuiste tú el dañado, pero si el dañado fue el otro, esto explica mucho del por qué esas personas pues ya no nos mandan esos mensajes que nos mandaban, ya no nos llaman por teléfono, ya no escriben algún correo o una felicitación el día de tu cumpleaños. Exactamente, porque la confianza y el honor simplemente el día de hoy no están en la relación. Cuando nos enfrentamos a estas cosas, a veces, y queremos comprenderlas, a veces empeoran. Hay dos cosas que empeoran esta situación y lamentablemente suceden muy a menudo. Así como el libro de Levítico dice, como suele suceder. ¿Estás listo para oírlas? Por eso te dije, ¿qué tal estás de tus oídos? ¿Estás bien? ¿Estás listo? ¿Estás bien? Ok, te voy a decir dos cosas que empeoran esto cuando uno quiere arreglar las cosas. Sí, ¿no te ha pasado que vas y le hablas, oye, fíjate que ya no nos hemos visto y no, quisiera yo saber, y entonces la otra persona empieza a tener ciertas actitudes hostiles? De esas dos te quiero hablar. La primera de ellas es el enojo. Sí, el enojo. En alguna ocasión una persona se enojaba tanto que un amigo le dijo, oye, yo creo que tú naciste en los Estados Unidos, ¿verdad? Es más, sé exactamente en dónde naciste. Y le dice, ¿dónde crees que nací? Le dice, tú naciste en Ohio. No, ya en serio. El enojo pone peor las cosas cuando queremos arreglar algo entre dos personas. Así que cuando tú quieras arreglar un distanciamiento entre dos personas, revisa bien que el enojo no esté presente. Proverbios 11:23 dice así, el deseo de los justos es solamente el bien, ¿sí? Ellos quieren solamente que las cosas se solucionen. Dice, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Repito, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Sí, hay gente que tiene la esperanza puesta en un enojo, que fue condicionada por el enojo y el día de hoy siente que a través del enojo puede solucionar las cosas o por lo menos salir bien librado del problema. Esos son los que ponen su esperanza en el enojo. Sin embargo, la persona que recurre al enojo para supuestamente arreglar algo o salir bien librado, pues simplemente es una persona que no es sabia. El enojo, mis amigos, nos hace perder el control de nosotros mismos.
El enojo, físicamente, el enojo cuando estamos enojados, ¿sabías tú que nuestra capacidad auditiva se disminuye? Lo mismo la espiritual. Cuando estamos enojados no podemos oír, por ejemplo, no podemos oír bien a Dios. Cuando estamos enojados no podemos oír bien a los demás. Cuando estamos enojados no podemos oír bien ni físicamente ni espiritualmente. Así que el enojo lo que provoca, en lugar de arreglar las cosas, es un alejamiento más grande. ¿Recuerdas a Caín? Sí, el de la Biblia. Cuando Dios le dijo, ¿por qué estás haciendo esto con tu hermano? ¿Por qué te estás llevando mal con él? Caín, en lugar de ser de los que quiso arreglar las cosas, lo que hizo fue se enojó. ¿Y qué sucedió? Terminó matando a su hermano, distanciado de Dios y distanciado de su familia. Así que por ningún motivo te recomiendo que utilices el enojo para arreglar las relaciones que están distanciadas. Ahora, con esto no te estoy diciendo que el enojo es un pecado, por supuesto que no. Enojarse es una situación muy normal y muy natural que Dios puso en nosotros. De hecho, enojarse tan no es pecado que Dios mismo se enoja y Él es perfecto. Pero una cosa es enojarse y otra cosa muy distinta es dejarse llevar por el enojo. Así que cuando te enojes, tú necesitas tomar control de ese enojo. Te voy a recomendar algunas cosas que a mí me han servido mucho. En primer lugar, cálmate. Sí, esto. Cálmate y Dios nos dio. A veces cuando las orejas fallan, la nariz ayuda. Necesitas respirar muy hondo y esto ayuda muchísimo, muchísimo. Si esto no fuera suficiente, si el respirar profundamente no fuera suficiente, toma el control de las cosas y dile a la persona, ¿sabes qué? ¿Me permites un segundo? No quisiera decir algo mal. No hables mucho, simplemente pide tiempo y retírate del lugar, date una vuelta por allí y medita sobre las cosas. Cuando regreses, regresa a tocar el tema que están tocando y regresa de una manera calmada. Mientras estés allá dándote una vueltecita, despejando un poquito tu mente, revisa y verás que enojado pierdes mucho y ganas poco. Así que lo mejor es que tú no arregles las cosas enojado. También, por cierto, hacer ejercicio. Sí, ejercicio físicamente de una manera regular te ayuda mucho para poderte controlar en cuanto a tu enojo. El segundo error muy frecuente, así como dice el Levítico, de las cosas que suelen hacer las personas, es que cuando a uno le dicen, oye, tú afectaste mi confianza o tú dañaste mi honor, empieza uno, si no enojarse, a echar las culpas. No, es que lo que pasa es que todos estaban diciendo y uno empieza a armar un escenario donde uno pueda depositar la responsabilidad que a uno le toca, depositarla en otras personas. A eso le llamamos echar la culpa en otro. Y eso tampoco se debe de hacer. Es cierto que para unos controlar el enojo es muy difícil y para los otros asumir sus responsabilidades también les resulta muy difícil. Pero también aquí la palabra sabia de Proverbios nos dice, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer en la vida es madurar y se nota cuando reconocemos nuestras fallas. Porque ¿sabes qué? Solo Dios y solo Él nos equivoca. Todos los demás nos equivocamos. Así que no tiene ningún problema, no es ninguna novedad, ni tampoco es una gran noticia que nosotros hayamos cometido una falta, ¿verdad? Cuando eso sucede, lo mejor es no tratar de evadirla, ¿verdad? La verdad, no evadamos la verdad. Recuerda, la verdad nos libera. Y si hemos cometido una falta, reconozcámosla. Es cierto. Puedes llegar a decir, ¿verdad? Cometí esta situación y, bueno, lo siguiente, ¿qué crees que sea? Maravilloso, grandioso, pedir disculpas. ¿Sabías tú que pedir disculpas no es señal de debilidad? Por el contrario, es señal de fortaleza, de que tu carácter lo gobiernas tú, ¿verdad? Es como si tu carácter fuera una personita que le dices, a ver, momento, entre tú y yo, el que va a mandar soy yo. Sí, así es, tú no me vas a regir a mí y yo voy a mandar.
Y yo quiero ser una persona amable, yo quiero ser una persona agradable, yo quiero ser una persona, como me enseña Levítico, a llevarme bien con los demás. Yo quiero ser una persona que no tenga problema en que si se necesita hacer un sacrificio con tal de volvernos a llevar bien, sea yo el que lo haga. Y hablando del honor de los demás y los sacrificios, quisiera yo decirte, la semana pasada estuvimos viendo la primera parte de Levítico, y en esa primera parte se mencionan los 5 tipos de sacrificios, porque sí sabías que son 5, ¿verdad? Aunque claro, hay algunos maestros de la palabra que dicen que son 6, está bien, 5 o 6. Pongamos en esta ocasión 5 sacrificios. En esta otra ocasión, en este otro segmento, capítulo 6 del 8, también nos habla de esos 5 sacrificios. Pero te quiero hablar 2 porque son muy interesantes, porque se juntan en esto del honor. Fíjate qué interesante lo que dice Levítico 6:25. Dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. Es uno de esos tipos, de esos 5 tipos de sacrificios, ¿sí? Cuando una persona comete un error, lastima la confianza, ¿verdad?, abusando de la confianza de otra persona, o también lastima el honor de una persona. Ese es cuando comete un pecado, ¿verdad? No quería, no era su intención, no es que sea una mala persona, pero simplemente es una persona y se equivoca. Entonces se da cuenta de ese pecado y tenía que ir a entregar una ofrenda por ese pecado. Dice: esta es la ley por ofrenda del pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor. Y dice, y esto quiero subrayarlo, en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. El holocausto es otro tipo de los sacrificios, ¿sí? El holocausto, de hecho, es el primero. Los nombres de los sacrificios, si tú no los conoces, bueno, el primero es Olá, ¿verdad?, el holocausto. También tenemos Minjá, la ofrenda de cereales. También tenemos el Shlamim, la ofrenda de paz, el Hatat por el pecado y el Asham por la culpa. Estos son los 5 tipos de sacrificios. Pero aquí se unen el del holocausto con el del pecado. Qué interesante, se unen estos dos. Y dice Dios: quiero que se entreguen en el mismo lugar. ¿Dónde se entregaban? ¿Dónde se ofrecían estos sacrificios? Bueno, pues en el altar de los sacrificios, que era un emparrillado grande, ¿verdad?, muy grande, metálico. Pero se ofrecían, nosotros podemos verlo en la tradición judía, en la parte norte, ¿sí?, de este altar. ¿Y por qué lo hacía así? ¿Por qué lo hacía así el Señor? ¿Por qué pedía que fuera en el mismo sacrificio? Mira, los holocaustos, el olá, la ofrenda que se eleva, es una ofrenda grata al Señor. El animalito se quemaba completamente para la honra de Dios. No es porque la persona haya pecado, sino simplemente porque Dios merece toda la admiración, todo el reconocimiento, toda la gloria. Y la persona quería hacerlo. Este sacrificio se hacía todos los días. Todos los días, todos los días. Es como cuando tú te levantas y volteas y dices, y todo está bien, dices, qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Él es poderoso. Hoy me doy cuenta de que es bueno, es misericordioso, es paciente, es magnánimo, es una persona excelente, es bueno. En fin, empiezas a reconocer todas las cosas y ves su grandeza y reconoces su poder, su majestad. Te empiezas a dar cuenta que es digno de gran honor. No es porque hayas hecho algo mal, no es porque estés mal con alguien, no. Simplemente empiezas a entregar ese sacrificio diario al Señor. ¿Qué tal andas de los oídos? Bueno, sería muy bueno que siempre tuvieras un sacrificio olam todos los días para el Señor. Pero ¿qué pasa si llega una persona y esa persona sí ha cometido faltas, está mal con los vecinos, en su familia ya no lo aguantan y se da cuenta, ¿verdad?, que tiene que ofrecer un sacrificio? Le dice el Señor: ve y fórmate con los que ofrecen un sacrificio olam. Sí, con los que... Y allí en el mismo lugar lo ofreces. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Sabes por qué? Porque cuando la persona llegaba al tabernáculo, podían llegar, inclusive ellos podían ver el altar del sacrificio. Imagínate, ¿qué hubiera pasado si el sacerdote dijera esto? A ver, los que van a ofrecer un sacrificio olam de ofrenda al Señor, de este lado, y los que vienen por un hatat, que es por el pecado, de este otro lado. Inmediatamente se iba a ver la diferencia, ¿verdad? En cambio, si los ponías a todos juntos, pues nadie sabía
cuál ofrenda era por el honor de Dios y cuál ofrenda era por el pecado. Es decir, nadie sabía quién de los que estaban allí venía por sus errores. ¿Te imaginas si tú y yo tratáramos así a las personas? ¿Te imaginas si tú y yo los juntáramos todos en un grupo donde todos son honorables? ¿Te imaginas? Qué bonito sería, ¿no? ¿Cómo se sentiría la persona que te ha fallado? Que la sientes y la pongas junto con todos a los cuales les tienes gran aprecio y les concedes un gran honor. Eso es lo que hace Dios con nosotros. A Dios no le gusta señalarnos las faltas. A Dios no le gusta poner el dedo en la llaga. El Señor no le gusta que todo mundo se entere de lo que le hemos hecho. De la misma manera espera que tú y yo tratemos a los demás no como si fuera un sacrificio hatat, sino como si fuera un sacrificio olam, con honor. De esta manera, ¿verdad que es un sacrificio para Dios? ¿Cómo nos gustaría señalarle a la gente de sus errores, sobre todo los que han hecho en contra nuestra? Ofrece este sacrificio al Señor, ofrécelo. ¿Sí? Junta, da honor inclusive a los que no lo merecen. Y te dije, esto depende mucho de nuestro oído, pero a lo mejor tú dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con el oído? En una ocasión le preguntaron a Jesús cuál era el mayor de los mandamientos. Y yo te lo pregunto a ti, ¿tú sabes cuál es el mayor de los mandamientos? Si tú has leído la Biblia, seguramente estarás pensando, ya sé, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero falta algo antes. Fíjate, en Marcos capítulo 12, versículo 29 en adelante, dice así: Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después, ahora sí empieza a decir, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero lo primero, antes de amar a los demás, es oye. Por eso te pregunto, ¿cómo andas de tus oídos? Porque para amar a los demás y desde luego amar a Dios, necesitamos estar muy bien de nuestros oídos. Mi nombre, José Moreno. Espero que hayas oído muy bien esta clase y que otros la puedan oír de ti también muy bien. Te invito a que te suscribas, le des clic a la campanita y compartas estas enseñanzas. Te espero en la siguiente. Shalom, shalom. A oír bien.